Les agradecemos la asistencia a esta versión especial del coloquio de astronomía. El coloquio es un programa del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia y del Parque Explora Planetario de Medellín, que se hace cada semana con expertos en temas de astronomía o público que quiere participar con noticias. Para el día de hoy le hemos solicitado a los organizadores del coloquio que nos permitan hacer esta edición especial en vista de los 200 años del acto de independencia de Antioquia. Momento en el que, como cada que se presentan este tipo de efemérides, se da la oportunidad para hacer reflexiones respecto a lo que ha sido el pasado pues, de determinados pues, acontecimientos que hayan ocurrido o lo que esté pasando en la actualidad, o mucho más interesante es para dónde van las cosas. Y en ese sentido es que pensamos en esta edición del coloquio precisamente hacer una reflexión respecto a cuál ha sido el pasado, cuál es el presente y cuál será el futuro esperado de la astronomía y las ciencias aeroespaciales en nuestra región. Para esto hemos invitado a, aquí como aquí no hay mesa, entonces en el sillón principal, ¿sí? A los doctores Gabriel Jaime Gómez Carter, quien fuera director del planetario durante bastantes años y de aquella época en la que muchos de nosotros empezamos en estas lides. Él era la persona que nos acogía en este sitio, divulgador científico muy reconocido y fanático de la astronomía, particularmente en su forma histórica. Me ha parecido a mí pues, que ha sido el interés más grande de él. Y tenemos al doctor Jorge Zuluaga, el coordinador del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, que normalmente presenta este coloquio. El doctor Gabriel Jaime nos hablará sobre el pasado de la astronomía en Antioquia. Yo le he solicitado que nos hable más o menos de Caldas hasta acá. Es una labor un poquitico complicada y eso lo va a tratar de hacer en 20 minutos, aunque parezca imposible. Y estamos tratando de conectarnos, ha tenido problemas de conexión el coronel Raúl Eduardo Gutiérrez. Él es el jefe de asuntos espaciales de la Fuerza Aérea Colombiana y actualmente es la persona encargada de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Espacio. A él le solicitamos que nos hablara sobre el contexto de las ciencias de la astronomía y las ciencias espaciales en Colombia en la actualidad, y en particular del clúster Antioquia que se está organizando pues, en el tema aeroespacial. Ha tenido problemas de conexión, entonces parece que nos vamos a demorar. La idea era que empezara con él, pero entonces vamos a dar inicio con el doctor Gabriel Jaime, y finalmente Jorge Iván entonces nos hablará sobre la astronomía en Antioquia en el pasado reciente y actual, y bueno, ya con la ayuda de todos ustedes hablaremos sobre el futuro que vendrá. Entonces, bueno, he ahí la motivación pues, del asunto por el que estamos reunidos acá, 200 años del acto, no acta, porque es un pequeño detalle que hay que aclarar en el tema de la independencia de Antioquia. Antioquia, junto con otras provincias, en aquella época, hace 200 años, fue la tercera en declarar la independencia, pero la independencia absoluta de España. O sea, una cosa que no se hizo, por ejemplo, en el 20 de julio de 1810 en Santa Fe de Bogotá, mientras que en Antioquia sí. En Santa Fe de Antioquia, los firmantes del acto de independencia, don Juan del Corral, declarado dictador días antes, pues, precisamente para la defensa del territorio, Juan Manuel Restrepo Vélez, historiador de todo el proceso de independencia, y José María Ortiz con H, un nombre distinto, firmaron el acto de independencia en donde declaraban que la provincia a partir de ese momento era la República, el Estado libre e independiente de Antioquia. Entonces les agradezco a los invitados a este coloquio y le damos el paso al doctor Gabriel Jaime, si es tan amable, nos ilustra el tema. Muy buenas noches para todos, especial agradecimiento al doctor Jaime Restrepo por la invitación, al doctor William Lalinde,
desafío 20 minutos para uno hacer una síntesis tan complicada, pero intentemos. Voy a tomar dos grandes hitos en la historia de la astronomía en Colombia y particularmente en Antioquia. El primer gran hito ocurre en el año de 1735, cuando la Academia Francesa decide nombrar una comisión de sabios para definir in situ, en la audiencia de Quito, si la Tierra es redonda, un elipsoide de revolución, como lo ha propuesto Isaac Newton, o la Tierra es realmente diferente, es decir, una Tierra que se alarga en los polos y se abulta en el ecuador. Y esta comisión francesa es presidida por Monsieur Jean-François Lacondamine, y vienen con Lacondamine a la audiencia de Quito otros sabios. Empleo esa palabra porque en ese momento no había especialistas, sino que saben de todo, pero especialmente matemáticas y física y astronomía. Son el sabio Godin, el sabio Bouguer, y vienen con él relojeros, carpinteros y otros artesanos. Pero para tener el permiso los franceses tienen que ganarse a los españoles, y entonces consiguen que España dé el permiso siempre y cuando participen dos estudiosos, dos buenos alumnos de la Escuela de Marinería Española, don Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Ustedes se imaginan, hay unos muchachos, unos señores, pues ya con todo el pedigrí, ¿no? Eran dos muchachos, uno de 18 años y el otro de 20, formados en la Escuela de la Marinería Española, con conocimientos de matemáticas básicas, la aritmética, la geometría, la trigonometría y el álgebra. No hay más matemáticas en ese momento, el cálculo está pues propuesto por Newton y apenas está desarrollándose en las escuelas, llamemos así, en las universidades en el mundo. De manera que vienen más como espías de los franceses, a ver qué es lo que van a hacer los franceses. Y durante 5 años más o menos, de 1735 a 1740, los franceses montan, con la colaboración de los españoles, un verdadero teatro de operaciones, en donde se van a mover todo tipo de intereses matemáticos, físicos, geodésicos, astronómicos, y también los acontecimientos humanos, llamémoslo así, las querellas pasionales, porque de todo se va a ver en la ciudad de Cuenca, en el Ecuador, y en esa línea en donde se va a medir in situ la distancia de 3 grados del meridiano. Medir 3 grados en el meridiano es medir cerca de 300 kilómetros, 1 grado son más o menos 111 kilómetros. De manera que fue una expedición verdaderamente prodigiosa, una verdadera aventura de la ciencia. Y esto va a tener unos efectos de transculturación importantes, porque por lo menos uno de los ecuatorianos va a recibir gran información, es Manuel Maldonado, y ese se encargará de llevar la astronomía al colegio de los jesuitas, donde es estudiante, y además de transmitirla a otros muchachos. Eso ocurre en 1735. Estamos hablando de la audiencia de Quito, que pertenece al Virreinato del Perú. Casi 30 años después, 1762, viene don José Celestino Mutis al Virreinato de la Nueva Granada, en Santa Fe de Bogotá. Viene como médico del virrey Pedro Mejía de la Cerda, pero Mutis se ha formado en una cultura universal, en una cultura de la ilustración. Tiene formación de botánico, formación matemática, formación en astronomía a nivel básico, y entonces cuando viene como médico
lo primero que se va a percatar es de que aquí realmente lo que hay es un reino de maravillas para explorar, para estudiar, para investigar. Explorar y estudiar la flora, la fauna, la mineralogía y el cielo estrellado, la Vía Láctea en todo su esplendor en la región vecina al Ecuador. Entonces, tiene don José Celestino Mutis el compromiso con él mismo de aprovechar el tiempo al máximo. Y para aprovechar el tiempo al máximo, lo primero que hace es abrir un curso en el Colegio del Rosario de la nueva filosofía. La nueva filosofía es la enseñanza de la nueva física, la física de Newton, porque antes se enseñaba la física aristotélica, se enseñaba la filosofía peripatética. Y don José Celestino Mutis irrumpe en el Colegio del Rosario con esa nueva filosofía. Y también con las matemáticas, porque va a enseñar la aritmética, va a enseñar la geometría, va a enseñar el álgebra, durante cerca de 2 años continuos. Y luego abre clases particulares porque necesita una platica para ayudarse. Al fin y al cabo, como médico y con tanto pobre allá en Santa Fe, pues que no le podía cobrar. Entonces era difícil. Además el virrey pues tenía un compromiso ya muy protocolario en esa relación. En esas clases particulares es donde don José Celestino Mutis se va a encontrar un día con José Félix Restrepo, o José Félix de Restrepo, como también se lo conoce, natural de Envigado, aquí vecino. José Félix estaba estudiando jurisprudencia, la carrera para abogado, terminando sus estudios, y quiso completar esa formación humanística, esa formación en Derecho, con conocimientos en Historia Natural, en la Filosofía Natural, y se hace alumno de Mutis. Entonces allí es donde se va a tener el primer contacto de un antioqueño con la astronomía que trae Mutis de España, porque Mutis, recordémoslo, viene de Cádiz, y en Cádiz se ha fundado el Observatorio de Cádiz en 1717, de manera que ya hay una experiencia cultural importante. Y luego la Escuela de Guardias Marinas, donde estudiaron Jorge Juan y Antonio de Ulloa, esos dos de la aventura en Quito, también van a contribuir a ese, dijéramos, bagaje de la astronomía española. ¿Y qué va a pasar con José Félix? Pues José Félix termina su carrera de Derecho, termina las clases privadas con don José Celestino y se va al seminario de Popayán a enseñar. Es nombrado maestro en el seminario de Popayán, y allí va a tener, entre otros discípulos, a Francisco José de Caldas, a Antonio de Ulloa, a Camilo Torres y a una pléyade de muchachos interesados por las cosas de la naturaleza, porque además de esas lecciones que aprendió José Félix con don José Celestino, José Félix era estudioso del francés y pudo encontrar 2 libros, uno de Nollet, el físico experimentalista francés, y el de Sigaud de la Font, también francés, y se puso a traducirlos. Y entonces hace una traducción de la física experimental de Nollet, que es lo que les va a enseñar a los muchachos. Imagínense ustedes pasar de una enseñanza peripatética, de una enseñanza puramente aristotélica de memoria, a una enseñanza experimental, a una enseñanza por lo menos en donde se les dice a los estudiantes: miren hacia arriba, miren las bellezas del cielo, allá está la Vía Láctea, allá están las constelaciones de Orión, del Toro, del Sagitario, etc. Y ese muchacho impresionable que está allí escuchando a José Félix de Restrepo es nada menos que Francisco José de Caldas. Y Caldas se va a entusiasmar de tal manera por las ciencias naturales que
esto se va a convertir en la pasión de su vida. Una pasión que después lo arrebatará, lo sacará de la carrera de Derecho que él mismo ha empezado a estudiar, porque dice definitivamente: yo no nací para eso, yo nací para estudiar matemáticas, para estudiar física, para estudiar astronomía. Entonces ahí hay un punto de encuentro de Antioquia, o de un antioqueño, que es José Félix de Restrepo, con la astronomía de Mutis, y una transmisión a Francisco José de Caldas, el primer astrónomo del Virreinato de la Nueva Granada. Pero es que viene otro encuentro mucho más particular y profundo. Es que también está estudiando Derecho en Santa Fe de Bogotá José Manuel Restrepo. José Manuel Restrepo viene a ser el tatarabuelo de Nicanor Restrepo Santamaría, que fue el presidente de Suramericana. Tatarabuelo, por allá lejísimos. Pero de ahí sacó Nicanor esa pasión por estudiar. Cuando salió de Suramericana y venía aquí al planetario con ustedes y compraba los libros de astronomía, los libros de pájaros y de plantas y todo eso, yo veía que tenía una avidez enorme por el estudio, por la naturaleza. ¿De dónde sacó él eso? De allá, desde José Manuel, su tatarabuelo. José Manuel estudió Derecho en Bogotá, en Santa Fe de Bogotá, y dijo: yo tengo que complementar mis estudios de Derecho con las ciencias naturales, complementar, porque lo que daba platica, y pónganle cuidado a esto, lo que daba platica era esa carrera, la carrera del Derecho. No había sino dos carreras para estudiar y tener futuro: la del Derecho o de la vida eclesiástica, la carrera eclesiástica. Pero no había que incursionar ni las matemáticas, ni la botánica, ni la astronomía, porque era para muchos perder el tiempo, eso no da plata. Entonces José Manuel, con ese carácter pragmático, decide no solamente estudiar, sino ejercer el derecho, sino también complementar su formación con las ciencias naturales. ¿Y qué quiere José Manuel Restrepo, también de Envigado? Quiere aplicarse en la geografía. La geografía es una hija directa de la astronomía, porque lo primero que usted tiene que tener para tener un mapa es tener coordenadas, y las coordenadas, ustedes lo saben, son latitud y longitud. Definimos la latitud por la posición de la altura del polo celeste sobre el horizonte, con la referencia de la estrella polar, si estamos en el hemisferio norte, y definimos la longitud por un meridiano de referencia. En ese caso podría ser Greenwich o podría ser el meridiano de París, y tener un cronómetro para nosotros tomar los tiempos en nuestro punto de observación y el meridiano de referencia. Con latitud y longitud yo puedo levantar una carta geográfica. Y José Manuel Restrepo quiere levantar el mapa de Antioquia, quiere hacer la carta de Antioquia, quiere escribir la geografía de Antioquia, porque ya Caldas le ha dicho: la geografía es la base de toda especulación política y económica. Uno no puede especular sobre la política de un país o sobre la economía si no lo conoce, y para conocerlo tengo que tener los mapas. Entonces, con ese virus se viene inflamado José Manuel Restrepo a Medellín y trae ese fundamento de la astronomía práctica en la geografía. Que una figura como José Manuel Restrepo y como José Félix de Restrepo legitimen la astronomía era ya sacarla del oscurantismo, porque hablar en aquellos tiempos de las cosas de Urania, de las cosas del cielo, era más o menos que hablar de una ciencia nebulosa, de algo completamente etéreo, de los conocimientos inútiles de que hablaba el doctor Luis Ospina Vázquez. ¿Eso para qué sirve?
Pero si José Manuel Restrepo, que llega a ser jurista distinguido, diplomático, secretario del Libertador, ejerce, estudia la astronomía para hacer las cartas geográficas, es porque la astronomía es importante, porque la astronomía vale la pena. Entonces, ahí tenemos esas 3 figuras ya, o 4 figuras importantes, que son como las vertientes que van a confluir en un río. En 1813 y 1814, Caldas huye de Antonio Nariño. Lo que se ha formado en Santa Fe es una borrasca. No se sabe por qué se hace la guerra. Por todas partes circunda el enemigo y Caldas huye. Pide ayuda a don Juan del Corral, el dictador, como se le ha llamado, el gobernador en Antioquia. Y don Juan del Corral lo recibe aquí en Medellín, véngase para acá. Pero lo recibe con un interés, es para que usted me venga a enseñar y me venga a hacer fortificaciones en el Cañón del Cauca, para que usted me venga a hacer pólvora, para que usted me venga a hacer cañones para fusiles, para que usted me venga a enseñar el arte de la ingeniería militar aquí en Medellín, aquí en Antioquia. Y aquí vecinos del planetario, en estas mangas donde está el jardín botánico hoy, ahí montó Francisco José de Caldas, al pie de la quebrada Molinos, una fábrica de pólvora. Parece que traían el nitro de Chile, lo mezclaban allí y sacaban de esa pólvora fina, de pólvora negra, toda la fuerza, dijéramos, del poder de la pólvora para los cañones de fusiles y cañones más pesados. De manera que estamos hablando de un área comprometida por la historia, comprometida por estos 200 años de historia, donde Francisco José de Caldas puso toda su pasión, todo su empeño por librar la independencia contra el enemigo español. Enemigo español, diciendo nosotros estas cosas en este momento. Sí, porque España en ese momento tenía totalmente oprimidos a los pueblos dominados por la corona, pueblos sojuzgados y mantenidos en la más crasa ignorancia, y sobre todo explotados al punto de que ya no podían pagar más impuestos, ya no daban más. Y Caldas se percata de eso y sabe que lo único que se puede conseguir para alcanzar la dignidad de un pueblo es la libertad. Y Caldas aprovecha algunos momentos libres para enseñar en las aulas de la Universidad de Antioquia y en el salón parroquial de la iglesia de la Veracruz nociones de aritmética, de geometría, de álgebra. Las matemáticas de Caldas no llegaban a más, pero con las matemáticas de la aritmética, de la geometría y del álgebra se pueden hacer prodigios. Maxwell desarrolla las ecuaciones de la luz con base a un trabajo puramente algebraico. De manera que el conocimiento de Caldas, rudimentario en matemáticas, era suficiente para poder explorar lo que se conocía de astronomía en ese momento en el mundo. Y hay otro punto más, o otro personaje más que entra en escena: Alexander von Humboldt, Alejandro de Humboldt. En la Semana Santa de 1801, Humboldt irrumpe en Cartagena y observa un eclipse lunar en Punta Gigante. Toma la longitud de Cartagena en base a ese fenómeno astronómico y le comunica a Mutis que lo quiere conocer, que quiere conocer al más importante botánico de la América Española, al amigo de Linneo. Emprende el viaje y por el río Magdalena va tomando puntos geodésicos por las estrellas. Cuando llega a Santa Fe, le entrega
a don José Celestino, la carta del río Magdalena, desde Monpós hasta Honda. De manera que está mostrando con ese ejemplo que la astronomía sirve para las cartas geográficas, para el desarrollo del país, como lo pretende Caldas, porque no se puede especular ni económica ni políticamente lo que no se conoce. Esa es la herencia entonces que nosotros vamos a resumar, que nosotros vamos a tener en Antioquia de estos personajes. Hacia finales del siglo, principios del siglo XIX, la situación se puso tan grave, política y militarmente, que la expedición botánica fue prácticamente desmantelada después de la muerte de Mutis en 1808. Ya en 1813 era fusilado Caldas y los demás patriotas amigos. Y el final de esa empresa estaba mostrando que el imperio español no quiere, no quería un desarrollo científico de las colonias, un desarrollo de las matemáticas, de la física, de la astronomía, que eso no se le podía entregar al pueblo, que esa herramienta para la dignidad, para la conquista de la verdadera democracia, no se podía entregar. Entonces, entramos a una larga noche, a una noche de muchos sucesos tristes, de muchas esperanzas, de muchos anhelos, de muchas ilusiones que se resumen en la historia del Observatorio Nacional de Colombia. Un observatorio que sirve a veces para hacer observaciones meteorológicas, otras veces sirve como fábrica de paletas, otras veces sirve como prisión para llevar a Tomás Cipriano de Mosquera, otras veces sirve para abrir las ilusiones de algunos observadores interesados en las cosas de Urania, como al caso el gran astrónomo Indalecio Liévano y el mismo astrónomo discípulo de Indalecio que viene a trabajar con él. Pero en un momento dado se pregunta: ¿y la astronomía para qué sirve? ¿Para qué le sirve al desarrollo de un país? Se han olvidado las lecciones de Caldas, se han olvidado las lecciones de José Manuel Restrepo, se han olvidado todas esas cosas. Entonces llegamos a un momento en el cual se funda la Universidad Nacional. Se funda la Universidad Nacional y vuelve el interés por las matemáticas, y vuelve el interés por la física, y en alguna forma el interés por la astronomía. Y se funda la Escuela Nacional de Minas, la Escuela de Minas en Medellín. Como una cátedra electiva se va a tener la astronomía, y se va a desarrollar la astronomía no solamente entre los ingenieros de minas, sino entre los médicos y los abogados. Y son los médicos y los abogados quienes van a sacar adelante esta afición. El médico Andrés Posada Arango, en 1865, publicando sus apuntes médicos con apuntes de astronomía. Y vamos a ver luego cómo entre los primeros que se entusiasman por el estudio de la astronomía en la Escuela de Minas van a venir personajes que tienen que ver con la geología, que tienen que ver con la historia natural, como don Tulio Ospina, por ejemplo, fundador de la escuela. Pero va a ser una afición, no va a ser ya un desarrollo profesional como uno hubiera querido, esperado. Debemos avanzar hasta los primeros 10, 20 años del siglo XX, cuando van a ocurrir dos fenómenos siderales visibles en Medellín que van a conmover a la población: el paso del cometa Halley en 1910 y el eclipse total de Sol de 1916. Esos dos fenómenos van a congregar a un grupo de aficionados, de interesados por el tema. Y por fortuna Garavito, Julio Garavito Armero, está al frente del Observatorio Nacional en Bogotá.
Entonces comienzan a llegar a Medellín, a las librerías de Medellín, los libros de Camilo Flammarion, los libros del Abate Moré, y en las librerías entonces hay un interés por conocer ese tipo de literatura. Los libros de Flammarion que hablan de las historias del cielo, que hablan de los habitantes de otros mundos, porque ya Flammarion hablaba de eso en su tiempo. Y en las casas de las familias pudientes, entonces se van adquiriendo no solamente esos libros, sino una esfera celeste y un telescopio. Y en los años 20, hacia el 28 y el 29, un señor que viene de Aguadas, que se parece a Aureliano Buendía, de ojos azules volados, decide construir un palacio al estilo de Luxor en Egipto, la casa egipcia. Ustedes saben que en Luxor, al sur de Egipto, está la Heliópolis, la gran ciudad consagrada al culto solar. Y ustedes saben que en el corredor de ese palacio, el sol aparece en el solsticio de invierno con precisión matemática el 21 de diciembre. Y este señor, Fernando Estrada, de Aguadas, se va hasta Egipto en ese tiempo y copia los planos, los jeroglíficos y todo lo que puede ver, y en Berlín compra un busto de Nefertiti y construye aquí en el Prado esa casa que hoy se está desbaratando, que se está cayendo, al estilo de Luxor, y allí monta un observatorio astronómico. Un observatorio astronómico donde Fernando Estrada da cuenta de los eclipses, de los cometas, de la óptica, y se constituye en el primer importador de telescopios de Medellín. Trae telescopios de Alemania, importados de la casa Carl Zeiss. Y entonces se va gestando en Medellín un grupo de aficionados que ya se van sumando a los intereses que tiene la Escuela de Minas, o por lo menos los ingenieros de minas, por este tipo de estudios. Ya hacia los años 30 y 40, Luis de Grey Bravo, Carlos Gardner, Antonio Villa Carrasquilla, por citar algunos de los más notables, estudian la astronomía como útil para el ingeniero geodesta, para el ingeniero civil, sino también para el que quiere reconocer el cielo estrellado. Se cumplen esta semana los 100 años de la fundación de la SAI, la Sociedad de Ingenieros de Antioquia, y Juan de la Cruz Posada, ingeniero de minas, que fue su fundador, ya tenía su telescopio en la finca de él en Robledo, Berkeley, y sus libros de astronomía. Y entonces se va gestando un movimiento de aficionados, y aparece el hermano Daniel del Colegio San José, un hombre sabio, nacido en Bogotá, interesado especialmente por el tema de la botánica y luego por el tema de la astronomía. Y aparece un hombre al que no le hemos rendido el homenaje que se merece, Alberto Correa Escobar, un anónimo, Alberto Correa Escobar, que por su cuenta y riesgo le pide a la Universidad de Antioquia permiso para montar un centro de estudio de astronomía, y monta la Cátedra de Astronomía y Ciencias Espaciales, cátedra a la que perteneció por mucho tiempo el padre de Antonio Bernal González, y saca sus propios diplomas y los firma con su nombre, entregándole a los aficionados de Medellín ese título de astrónomo aficionado, Alberto Correa Escobar, que su nombre no quede en vano. Y así entonces nosotros vamos llegando a un filón, vamos llegando a un momento estelar, a un momento en el cual aparecen dos ingenieros de minas particularmente, William Lalinde Velázquez y Octavio Restrepo Restrepo, quienes, sumados más tarde al físico Diógenes Gil y al ingeniero muy notable, fundador de la ciencia
Aeronáutica de la Bolivariana, Francisco Restrepo, deciden consolidar una sociedad de amigos, una sociedad de amigos para los estudios inútiles de la astronomía, pero para los estudios maravillosos del cosmos, para los estudios maravillosos de esta ciencia que hoy nos congrega aquí en el planetario. Y son ellos quienes por su cuenta y riesgo promueven la creación de un planetario para Medellín. Un planetario para Medellín como una orquídea rara en un tiempo raro y difícil. En el momento en que el narcotráfico estremece a Colombia, estremece a Medellín, y dan el voto de que yo sea el primer director de este planetario. A veces llegábamos aquí y no sabíamos si volvíamos a la casa, porque las bombas estallaban por la ciudad en todas partes y en momentos diferentes, en tiempos diferentes. A veces llegaban aquí y al frente los policías muertos, los héroes de Colombia, que eran el blanco del narcotráfico. Y nosotros vivimos toda esta historia. Y se nos venía el humo de Moravia, del basurero de Moravia, y nos envolvía como una nube, no una nube molecular, sino una nube de la miseria y del dolor. Y aquí estaba el planetario de Medellín, como una tea ardiente, como una tea ardiente esperando la luz de las estrellas, que por eso en alemán decimos Sternwarten, se esperan las estrellas. En este punto hemos esperado las estrellas durante mucho tiempo, para que se haya gestado un punto, una singularidad, y para que Jorge Iván Zuluaga sea el punto de inflexión de esa singularidad. Crear en Medellín la carrera de astronomía. Habrá algo más insólito, habrá algo más aventurado, habrá algo más arriesgado que crear una carrera de astronomía. Y sin embargo, son ustedes los que participan de esa carrera. Y son ustedes los que mañana van a estar en el Observatorio de ALMA en Atacama. Son ustedes los que van a estar mañana participando del telescopio James Webb, participando de los telescopios nuevos, como el Spitzer, el Chandra y demás, porque a ustedes les pertenece el futuro. Lo más grande que tiene la juventud, como decía el poeta español, es que es joven, y a ustedes les pertenece el futuro. Muchas gracias. Coronel, muy buenas noches. Muchísimas gracias al doctor Gabriel Jaime Gómez por su intervención. Coronel, ¿me escucha? Perfecto. ¿Cómo me escuchan ustedes? A ver, un poquito entrecortado, pero yo creo que alcanzamos a entender. Bueno, de pronto vamos a tener... En primer término, quiero agradecerles la gentil invitación. Mis disculpas porque me fue imposible estar a tiempo en el sitio cuando tenía prevista la conexión. Estamos utilizando un medio externo, pero quiero agradecerles. Hubiera querido estar acompañándolos allá. Es un evento sumamente interesante, sumamente importante. Tuve la oportunidad de escuchar parte de la intervención anterior. Me pareció sumamente interesante y es algo que hay que continuar haciendo no solamente en Antioquia sino en el país. Quiero felicitarlos por ese empuje que caracteriza a los antioqueños, a los paisas, que siempre van a la vanguardia y son ejemplos por el resto del país. Necesitamos más interacción entre las regiones,
más interacción con la capital, porque a veces acá en la capital nos olvidamos un poco de las regiones y nos olvidamos de las cosas tan importantes que realizan, en especial en Antioquia, que como lo digo es un ejemplo, es una región llena de esperanza, llena de gente con ganas de salir adelante, llena de gente soñadora, pero capaz de hacer los sueños realidad. La Fuerza Aérea Colombiana ha creado recientemente, hace 9 meses, un departamento de asuntos espaciales que se encarga hacia el exterior de la Fuerza Aérea de coordinar y ejercer la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Espacio, y hacia el interior de la Fuerza Aérea es responsable por desarrollar nuestro programa espacial. El programa espacial de la Fuerza Aérea es un programa que está pensado en desarrollo del país, no es un programa militar, es un programa para usos exclusivamente militares o bélicos del espacio. Ha concebido como un programa con fines pacíficos, con fines de desarrollo, con fines de investigación, y que espera contribuir a desarrollar en el país el conocimiento, la industria y la academia aeroespacial. Con el clúster aeroespacial de Antioquia tenemos un modelo a seguir, un modelo importante que va a permitir desarrollar el país esas capacidades que necesitamos para presentarnos en la comunidad internacional, un sitio que tenemos merecido hace mucho tiempo, porque a veces hemos olvidado, nos hemos desviado del camino. En Colombia ha sido pionero en muchas áreas, la aeronáutica, y a veces perdemos el camino, nos desviamos, pero tenemos una enorme potencial de innovación que nos debe permitir llegar al espacio y ser importantes. Para eso tenemos que tener conciencia que el Estado no puede hacer las cosas solo y podemos esperar como ciudadanos que el Estado haga todo. La idea es que el país se una a través de su academia, de su industria y su Estado para ingresar en nuevos mercados, en nuevas áreas de desarrollo, en la ciencia, la tecnología, la industria, etc., para que podamos ser realmente competitivos, podamos explotar ese enorme potencial que tenemos como país. Colombia es un país con enormes riquezas, tanto naturales como humanas, que le corresponde un sitio mucho más importante que ocupa actualmente. Y en ese propósito la Fuerza Aérea espera contribuir al desarrollo humano. Por eso dentro de nuestra misión, la Fuerza Aérea Colombiana no solamente dice realizar operaciones aéreas y demás, sino también dice, importantemente al final de la misión dice, y contribuir al logro de los fines del Estado. Eso lo que quiere decir es que tenemos que contribuir, particularmente, pero en general como Colombia, a que nuestro país crezca y se desarrolle. Y el programa espacial de la Fuerza Aérea está concebido de esta manera. Igualmente, como Secretaría Ejecutiva de la Comisión Colombiana del Espacio está orientado a ese desarrollo nacional en todos los ámbitos, repito, reitero, en el ámbito académico, industrial y en el ámbito del Estado. La Comisión Colombiana del Espacio tiene 3 objetivos estructurantes, 3 los principales. Uno es la adquisición del satélite de observación de la Tierra colombiano, SOTCOL, que cuenta con un comité técnico que está adelantando todo el estudio necesario. Esperamos que termine esta vigencia y poder tener recursos garantizados para iniciar la computación probablemente a finales del 2014 o principios del 2015. El segundo objetivo es la creación de la Agencia Espacial Colombiana. Esta agencia permanente, cuya responsabilidad será desarrollar las capacidades espaciales del país y coordinar el trabajo de las demás entidades, responsabilidades o actividades en el espacio. Estos dos objetivos esperamos que conduzcan hacia el desarrollo espacial nacional.
Esos tres objetivos son la columna vertebral del trabajo de la espacio. Y pues nos queremos unir este día y me place mucho ver este tan importante, tan valioso como ver lleno como está hoy, sabias de conocimiento, son las que quieren sorprender los presentes. Puedo terminar si antes donde a veces la tecnología ayuda, a veces las cosas, pero no quería estar ausentes. Un corto saludo para toda la audiencia, agradecerles y estar en persona ya, las obligaciones profesionales me lo impidieron. Sin embargo, quiero desearles a todos que aprovechen esta gran oportunidad, que sigan generando esta clase para el conocimiento, para la educación y sobre todo para hacer nuevas metas cada día más ambiciosas, sin dejar ser realistas. Turquía es un ejemplo para el país. Realmente lo considero así y tenemos muchos objetivos con esa región tan valiosa y tan querida para toda esta parte. Agradecerles a todos y por su invitación, hacer mis disculpas por no haber podido estar en el momento y los medios idóneos. Me fue absolutamente imposible, sin embargo, acá estoy con un pequeño acto de presencia. Quiero agradecerles a todos, desearles muy buenas noches y desearles que esta sea una productiva. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos al coronel sus palabras que intentaban hacernos una contextualización del tema a nivel gubernamental en donde estamos en el tema de astronomía y ciencias del espacio. Entendemos que él por asuntos del servicio se tiene que retirar, entonces le agradecemos su presencia, le deseamos una feliz noche. Muchas gracias, coronel, que esté muy bien. Gracias. Bueno, entonces le damos paso al doctor Jorge Iván Zuluaga para que entonces continúe con esta temática. Doctor Gabriel Jaime, qué pena, usted me permite yo alguna precisión, un detallito. Acuérdese que en esa época Envigado era Medellín, ¿cierto? Es un detalle para tener en cuenta. O sea, por ejemplo, José Belis de Restrepo nació en Medellín, vivió en Envigado y murió en Sabaneta y nunca se movió de la misma finca. Sí, es una cosa bien curiosa pues de la historia de nuestra región. Qué pena la interrupción. Doctor Jorge Zuluaga, entonces le copiamos. Bueno, yo no tengo la elocuencia, digamos, histórica de Gabriel Jaime. Sí he tenido la suerte de vivir un tiempo muy interesante para la astronomía en Medellín y en Colombia en general. Y como Gabriel Jaime lo ha señalado, una de las cosas más importantes para anotar sobre el desarrollo de la astronomía reciente en Medellín ha sido el contar con los que yo creería, aunque yo me he formado aquí, me he criado aquí, he hecho mis cosas aquí, yo creería que en Medellín han estado en los últimos 30, 40 años los aficionados los mejores aficionados a la astronomía de toda, digamos, Colombia. Y más que ser unos buenos aficionados, me refiero a Antonio Bernal, a William Lalinde, a William Koch, los personajes que mencionaba ahorita Gabriel Jaime, mismo Gabriel Jaime, más que ser unos muy buenos aficionados, creo que son, y siempre fueron para mí, desde que yo estaba pequeño y venía a las conferencias, etc., unos aficionados muy afines al trabajo profesional. Es decir, si ustedes, por ejemplo, me acuerdo mucho de las conferencias de Octavio Restrepo, que fueron para mí mis primeras clases de cosmología profesionales, ¿cierto? Y fueron conferencias dictadas por un aficionado. Y recuerdo mucho el trabajo, por ejemplo, de William Koch, que era un trabajo absolutamente científico, siendo un aficionado, digamos, a la astronomía. Entonces, ese es el primer elemento que yo quiero rescatar de la historia de la astronomía en Medellín, es que empezó con aficionados, pero los mejores de Colombia y los más cercanos a la profesión. Bueno, en la historia reciente yo diría que desde los años 80 y 90, en la parte profesional, hablemos ya del desarrollo profesional,
Yo creo que hay dos personajes muy importantes que hay que mencionar y que yo creo que fueron los alcahuetas de todo el movimiento que se siguió a partir de, o durante estas 2 décadas, y son el señor Diógenes Gil, en la Universidad de Antioquia, y el señor Alonso Sepúlveda, los 2 físicos de la universidad. Alonso es mi maestro, es, digamos, quien me condujo por esta senda, y no lo hizo llevándome de la mano, digamos, como un muchachito, enseñándome cada paso del camino, sino simplemente alcahueteándome completamente lo que quería hacer. Por Alonso yo pude, en el año 1996-1997, dictar mi primer curso de astrofísica en la universidad, y a partir de ahí, pues digamos, un poco iniciar lo que fue mi carrera como astrofísico. Yo lo que aprendí de astrofísica, se los confieso, nunca lo aprendí en cursos en la universidad, sino que lo aprendí preparando clases para otros estudiantes de física. Pero ninguna universidad le hubiera permitido a un estudiante de pregrado dictar un curso si no era por un profesor que decía, no, yo le dicto el curso, no, él es mi ayudante solamente. Entonces fue Alonso con esa irresponsabilidad, ¿cierto?, la que creo yo me tiene aquí a mí ahora, y creo que fue también la culpa de que se gestara este movimiento profesional en Antioquia. Por ese mismo tiempo también había, digamos, una figura muy importante de la profesión astronómica en Antioquia, era la figura de Hermann Mosquera. Todavía está entre nosotros, y que yo creo que para todos nosotros, aficionados y profesionales, siempre fue una persona muy importante, todavía naturalmente lo es, porque era entre nosotros realmente el astrónomo, el profesional en la astronomía. Pero Hermann desarrolló la mayor parte de su carrera, obviamente por fuera de Medellín, pero inspirándonos a todos a llegar a ser como él. Yo, digamos, fui inspirado un poco al ver a Hermann y su capacidad y sus conferencias para llegar a ser alguna vez un astrónomo. Otra figura me parece fundamental, estoy como presentándoles lo que está en la raíz, yo creo, de todo este movimiento profesional, es la de Kevin Marshall. La llegada de Kevin Marshall al planetario de Medellín, a Medellín, cerca del año 1996, no soy muy bueno para las fechas. Para mí es el punto de inflexión. En el caso de mi carrera y de mi historia personal, es el punto de inflexión. Sin considerarlo, digamos, más importante que Alonso, creo que Kevin hizo algo grandioso por la profesionalización de la astronomía en Medellín, y fue traer libros profesionales. Para mí ese fue el mayor impacto, los primeros libros profesionales de astrofísica que yo conocí. Entonces no había PDF, ni había Gigapedia, esas cosas no existían. Si usted quería ver un libro de astrofísica, tenía que conseguirlo impreso. Y si bien Octavio Restrepo, estos aficionados muy afines, Antonio Bernal tenía una bibliografía y era un profesional. Ellos no tienen el título, pero para mí son profesionales. Conozco profesionales, digamos, que saben menos que ellos de astronomía. Pero, digamos, Kevin se trajo su biblioteca y la puso en la oficina del director del planetario, y empezó a comprar libros profesionales para la biblioteca del planetario, y empezó a promover que se dictaran cursos de astrofísica en el planetario, digamos, como no se había hecho antes, aunque les cuento que yo aprendí mucho más en el periodo previo, cuando hacíamos aquí los jueves las conferencias que organizaba el planetario, de cuando era dirigido por Gabriel Jaime. Pero en esa época, que es la época que vivió Diego Jiménez, que es la época que vivió Julián Mauricio, que es la época también de León Jaime, en esa época la llegada de todos esos libros y de esas cosas, digamos, que nos inflamaron profesionalmente, fueron de esos libros que yo preparé mis cursos, de esos libros escribí mi tesis, en esos libros, digamos, yo me formé como astrofísico. Entonces a mí me parece que hay un momento, un estallido muy interesante que desembocó en todo esto. Y finalmente, digamos, para mencionar el pasado inmediato a lo que hoy vemos que es el presente profesional, el presente de la astronomía profesional en Antioquia, también debo mencionar que jugó un papel muy importante. Entonces está la figura del alcahueta, que era Alonso, la figura del astrónomo profesional con sus libros, que se los prestaba también alcahueteándoles a los muchachitos, que era Kevin Marshall. Y había otro que era el empeliculado, esa es la otra figura. Entonces, siempre hay entonces un alcahueta, un colaborador, un empeliculado y un Quijote, alguien que se arriesga, que pone, digamos, su pellejo
para que lo despedacen las hienas, pero detrás de él, cuando las hienas ya están llenas, entonces pasan los demás, ¿cierto? Bueno, el empeliculado de León Jaime Restrepo, que en la Universidad de Antioquia gestionó y digamos, dirigió el grupo de estudio de ciencias espaciales GESE, que es la raíz de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, que es la raíz de un poco de la Escuela Local de Astrofísica. Y yo digo que es empeliculado porque León Jaime siempre se ha creído muy a pecho que lo que hace es histórico. Él dice, sí, este es el GESE, ustedes conocen, no sé si, los que lo conocen saben quién es León Jaime. Y sin una persona como León Jaime, que es capaz de empelicularse de esa manera, uno no se sentiría con la valentía de presentarse ante gente, digamos, más importante. Entonces yo creo que Leo y el GESE, en el que hay otros personajes que participaron en su creación y del que yo participé cuando era un muchachito en la universidad. Yo la primera persona que vi de astronomía en la Universidad de Antioquia fue León Jaime con una cachucha estudiando Física Matemática 1. Sin ese grupo de personas empeliculadas en la universidad, de pronto no hubiéramos llegado a esto. ¿Cuál es el presente de la astronomía a nivel profesional en Antioquia? Yo creo que hubo un evento muy importante que marcó incluso el nacimiento del pregrado y que ocurrió en el año 2004. Yo había recién llegado a mi pasantía en Europa, en el doctorado, y se hizo un congreso en Río Negro. Creo que era el primer, digamos, congreso, no recuerdo el nombre, donde se reunían las agencias espaciales latinoamericanas, ¿cierto? Y de América, incluía Estados Unidos y Canadá. Y en ese congreso, digamos, empezó a moverse, creo yo, el tema espacial en Colombia. En el 2005 salió el decreto de la constitución de la Comisión Colombiana del Espacio, y les cuento yo que la Comisión Colombiana del Espacio y ese decreto es prácticamente, digamos, puede ser el 30 o el 40% de la razón por la que existe el pregrado de astronomía, puesto que es el hecho de que los asuntos espaciales en 2005 se convierten en asuntos de interés gubernamental, lo que a nosotros nos da el piso para poder presentar al Ministerio de Educación un pregrado de astronomía. Es que, como decía Gabriel Jaime, es una cosa insólita. ¿Quién piensa en astronomía en un país en donde ya la geografía se hace por otros medios, o ya está hecha, ya está completamente hecha, creo uno, y la astronomía ya es una búsqueda muy diferente? Pero cuando usted dice que la astronomía está atada al desarrollo espacial y que la vicepresidencia de la República está a cargo del desarrollo espacial, la cosa suena a le suena distinto a un ministerio de educación. Entonces, en ese año, yo creo que nosotros nos llenamos de valentía. La idea de crear un pregrado no fue ni mía, ni de Pablo Cuartas, ni de ningún otro astrónomo. La idea de crear el pregrado de astronomía en la Universidad de Antioquia es del doctor Martiniano, María, que donde Martiniano me escuche, Martiniano me estás viendo en YouTube, del doctor Martiniano Jaime. Doctor Martiniano Jaime fue el vicerrector general de la Universidad de Antioquia hasta hace poco, y él es, digamos, ya no el otro alcahueta, sino el jefe empeliculado. Ya es el jefe, él es el que está. León Jaime era empeliculado, pero no tenía ningún poder, excepto por la mente de los jóvenes, ¿cierto?, que dirigía. Pero Martiniano daba órdenes. Entonces fue Martiniano el que se empeliculó y me dijo, usted tiene que hacer el pregrado. Y yo le dije, Martiniano, estás loco. No me metió en un pregrado, hombre. Usted tiene que hacer el pregrado por una cosa muy sencilla. Esos cursos que usted está dictando el sábado, él vio los cursos de los sábados de la Universidad de Antioquia, los vio antes de ser vicerrector general. Yo veo las fotos de los cursos y lo veo ahí y me da una pena. Yo digo, porque yo no le puse más atención a Martiniano. Martiniano era un estudiante más, y después fue el vicerrector general que me dio la orden de que creáramos el pregrado de astronomía. Obviamente la orden llega, pero yo, digamos, tengo que ser lo suficientemente irresponsable para poner mi pellejo en esa orden, porque claro, entonces ya se pone el pellejo y ya me destruyen el Instituto de Física después de que el pregrado es creado. En este momento el pregrado está funcionando
un poco, como les digo a todos los estudiantes, gracias a los estudiantes que están allí matriculados, arriesgando un poco sus carreras y sus vidas, ¿cierto? Abriendo Manigua, punta de machete. Ellos son los que están abriendo la Manigua. Yo estoy detrás, obviamente sentado en el elefante, y ellos van adelante con el machete. Yo les digo, corten aquí, corten allá, pero en realidad los que están abriendo camino son ellos. El otro evento muy importante para profesional, porque yo creo que son entre la creación de la Comisión Colombiana en 2005, la creación del pregrado en 2008, y hay otra que me parece muy fundamental, y es, digamos, el renacer del planetario. Es que sin el planetario, sin que el planetario volviera a ser lo que fue en la época de Gabriel Jaime, en la época de Kevin, hasta en la época de Antonio, no se podía lograr esto. Incluso, digamos, el pregrado hubiera... Nosotros llamamos al planetario el bloque 30 de la Universidad de Antioquia, porque incluso cuando hay revueltas, este es el lugar donde venimos todos los desplazados de astronomía. Y bueno, nos siguen también los de las demás carreras, pero básicamente yo veo el planetario lleno de estudiantes de astronomía prácticamente todos los días. Y eso fue una labor de, digamos, una gestión que hicieron desde William, que fue el que intervino un poco ante el consejo otra vez. O sea, William realmente lo considero, no sé William si se considerará así, si alguien conozca mejor la política, pero para mí William refundó el planetario, lo rescató de esos oscuros periodos en donde estuvo como nadie lo quería coger, y lo rescató para que lo tomara el Parque Explorer, ¿cierto? Que es, digamos, ese proyecto cultural tan hermoso, tan fantástico que hemos vivido y que empezó en el año, creo que alrededor del 2000, ¿cierto? Gabriel Jaime estuvo implicada en el inicio de ese proyecto y que hoy nos tiene aquí sentados. Entonces, esos son para mí, pero obviamente yo soy joven, muy joven, y entonces puede que se me escapen elementos de esa historia reciente, pero creo que esos son para mí los hechos más importantes sobre el presente. Como Gabriel Jaime lo hizo, yo quiero mirar hacia el futuro y decirles un par de cosas que ya le he dicho a algunos por ahí. La primera cosa que yo veo es a Medellín como la ciudad con más astrónomos de Colombia. Cuando hablo de astrónomos, me hablo de estudiantes de astronomía. Ya en este momento hay 175 estudiantes de astronomía matriculados, activos. La carrera de estadística, o incluso carreras de licenciatura, recién abiertas en la Universidad de Antioquia, tienen 20, 30 estudiantes. Y es lo normal cuando uno crea una carrera nueva. Astronomía empezó de una con 60 estudiantes y cada semestre se agregan 60 nuevos. Eso no se ve en ninguna parte. Entonces, para mí Medellín, a unos pocos años en el futuro, va a ser el lugar con más profesionales en astronomía en Colombia. No solo los formados aquí, sino los que terminen, los que se vayan y vuelvan después de formarse. Y los que están afuera que van a volver. Ahora estamos tramitando, en este momento hay 7 astrónomos vinculados al pregrado de astronomía, o 7 profesionales que trabajan en astronomía, y estamos tramitando la vinculación de otros 2 nuevos, ¿cierto? Eso veo yo. Otra cosa que veo yo es que desde Antioquia, desde todo este movimiento profesional que se está gestando en Antioquia, llegue al gobierno la necesidad de contratar astrónomos en los ministerios. Entonces yo me imagino, tal vez a 20 años, que va a ser imposible que en un ministerio, por ejemplo, en el Ministerio de Comunicaciones, no haya un astrónomo contratado. En el Ministerio de Minas y Energía no tengan un astrónomo contratado, yo no lo veo. Para el futuro de la humanidad no lo veo. E incluso puede ser que esto sea más cerca, en el Ministerio de Defensa no tengamos un astrónomo contratado. Y la otra revolución grande que yo veo hacia el futuro es la revolución de los telescopios. Colombia está llenando de telescopios y Medellín no es la excepción. Yo me imagino a Medellín lleno de telescopios, y no estoy hablando de telescopios pequeños de aficionados en patios o en terrazas. Estoy hablando de que en este momento el ITM está comprando un telescopio que puede ser el telescopio, digamos, más avanzado de Colombia. Es un telescopio pequeño. Pequeño quiere decir que es un telescopio de unos 60 centímetros, ¿cierto? El ITM Medellín. La Universidad de Antioquia está gestionando la construcción, la creación de un telescopio para instalarlo en el Cerro El Volador.
Imaginen el borrador con una misión astronómica, coronado por un observatorio fantástico como Los Ángeles, rodeado de cerros llenos de observatorios. Y espero que se sigan construyendo. En la Universidad de Antioquia esperamos construir un observatorio. Yo estoy viendo una revolución de observatorios. Ya tenemos uno en San Vicente, que es el más grande de Colombia, el San Vicente de Ferrer, Antioquia. Ya están los telescopios y esperamos que los telescopios que vengan los construyan incluso antioqueños. Y la otra es la revolución educativa, de la que seguramente nos va a hablar León Jaime después, que ya se está empezando a gestar con el programa de jornadas complementarias, y es una revolución en la que yo veo a la Secretaría de Educación departamental o municipal, digamos, ya llevando a la astronomía a ser parte de la formación básica de los estudiantes. Si llegamos a ese punto, uno ya ve a un estudiante que empieza desde primero y termina el doctorado, ¿cierto?, como astrónomo, como lo hace actualmente un biólogo. ¿Cuándo empieza un biólogo? Un biólogo empieza viendo los seres vivos en el primero de primaria y termina siendo doctorado en biología marina en la Universidad de los Andes, y Colombia lo forma desde chiquito hasta grande, y tenemos unos biólogos fantásticos. Así me sueño yo también, formando al niño desde primero hasta grande. Ya la Universidad de Antioquia forma niños desde octavo, con su semillero, y muchos estudiantes de astronomía empiezan en astronomía porque empezaron desde octavo. Se puede bajar aún más eso. Entonces, esos son un poco mis sueños hacia el futuro. Ahora lo que vamos a hacer es que tenemos en este momento en el auditorio el ingeniero William Lalinde. Él ha estado tomando atenta nota de lo que se ha dicho acá, porque la intención que tenemos el día de hoy es hacer pues una breve relatoría sobre esta reunión, pues que entenderán la idea es recoger los aspectos principales de lo aquí tratado, y que esto nos sirva para fundamentar, digamos, el tema a futuro. Entonces le voy a pedir al ingeniero William Lalinde que nos haga un breve resumen de las ideas principales que ha tomado, para luego darle paso a los comentarios del público y por supuesto de los panelistas frente a qué esperamos de la astronomía en el próximo siglo en Antioquia. Entonces, con su permiso, me paso por allí. Buenas noches. Yo voy a tratar de poner en orden un poquito las ideas para resumir. Me va a tomar unos minuticos, por favor. Quiero llamar la atención sobre digamos, la perspectiva futura, el resumen que se ha hecho, además pues de toda la exposición histórica y que ha causado todo este movimiento y este crecimiento de la astronomía. Me parece como importante, y para servir de preámbulo a la intervención de los asistentes, es recalcar algunos aspectos mencionados por Jorge Iván Zuluaga y por Gabriel Jaime y por el coronel de la Fuerza Aérea sobre las perspectivas de la astronomía. Me parece que es muy importante, pues primero que todo, resaltar la existencia de la Facultad de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Es la única facultad existente en el país y que ya tiene una realización y un avance bastante importante y una acogida de la ciudadanía muy especial. También la existencia de la Comisión Colombiana del Espacio. También la actualización del planetario y la actividad tan extraordinaria que está adelantando el Parque Explora y las actividades de divulgación en el planetario municipal. El incremento de las asociaciones de astronomía, de aficionados. La Red de Astronomía de Colombia, la RAC, tiene por lo menos unas 40 asociaciones en todo el país. Y este próximo fin de semana nos vamos a reunir en Ibagué en el Encuentro Nacional de la Red de Astronomía. Eso pues nos muestra una perspectiva y un futuro para la astronomía en el país. Un futuro en dos aspectos.
El primero, pues los astrónomos profesionales ya van teniendo su campo, y bastante firme. Ya la Comisión Colombiana del Espacio, las universidades, la Fuerza Aérea y centros de investigación están muy interesados en vincular astrónomos colombianos que están en el extranjero en este momento, que vuelvan al país, y también en tener sus puertas abiertas para todos aquellos que vayan terminando las carreras de astronomía y se puedan vincular a los ministerios, como decía Jorge Iván Zuluaga, ministerios que requieren la presencia de astrónomos que den todo su aporte en las ciencias y en las aplicaciones de las ciencias espaciales. Y además, las asociaciones de aficionados que han ido creciendo y fortaleciéndose alrededor de los planetarios, de los seminarios y talleres que se están dando, alrededor de las bibliotecas, de los parques bibliotecas y de los cursos que han dado, se van a fomentar, y allí tienen una labor muy importante las asociaciones de aficionados. Su capacidad de enseñar y estimular a los jóvenes, con el programa que está haciendo ahora el municipio de Medellín y el departamento de Antioquia para la enseñanza de la astronomía. La capacidad para que el público en general se capte estos avances de la ciencia del espacio y que esos conocimientos, por elementales y sencillos que sean, den criterio a las personas, un criterio de educación, de formación, de conducta y de ética, de comportamiento. Porque el conocimiento del universo nos da pautas éticas y morales en la conducta de la sociedad. Hay pues un campo inmenso para los profesionales que, a medida que se va institucionalizando toda esta disciplina de la ciencia del espacio en el gobierno y en las instituciones de investigación científica, pues se va viendo el progreso del país, avanzando en la seguridad del país y en el conocimiento de nuestro territorio y de nuestras riquezas. Y los aficionados, en una labor de compenetrarse en ellos mismos de los avances de la ciencia y de la concepción actuales del universo, y que lo sepan comunicar a los jóvenes, a las familias y a todos, para que crezca una cultura, digamos, como cósmica, como cosmológica, como que tenga el sentido de que estamos en el universo, para qué estamos. Yo veo pues allí una cosa muy importante, y es esa perspectiva. Una perspectiva que abarca tanto a los profesionales como a los aficionados, y donde nosotros tenemos bastantes elementos y se han ido constituyendo bastantes elementos a nivel institucional del país para fortalecer estas políticas y ese futuro de las ciencias, de la astronomía y la ciencia del espacio. Quería comentar eso como para que ustedes presenten sus inquietudes y comentarios. Muchísimas gracias. Bueno, entonces les damos la palabra a los asistentes y a las intervenciones de los ponentes. Yo quiero hacer un reconocimiento en este momento, pues muy importante, todo lo que han dicho y diseñar la perspectiva de la astronomía hacia el futuro. Pero de pronto hubo un pequeño vacío por el tiempo, y fue que no se comentó cómo empezó todo ese cuerpo de conocimiento que de pronto dio origen también a la astronomía de la Universidad de Antioquia, porque fue aquí en el planetario donde se diseñó con maestría un pensum, que era un pensum entre comillas, con unos cursos que hicimos muchas personas que no teníamos ni idea de matemática ni de astronomía, pero que nos fascinó y quedamos completamente comprometidos con estas ciencias. Aquí se dictó el primer curso de astronomía para todos, completamente abarrotado este espacio, y no hubo deserción. ¿Por qué? Porque fue hecho con maestría, y entonces hay que reconocer a esos maestros de entonces, a Manuel Hernández, a William Lalinde, como profesores, como maestros, no solamente porque crearon el planetario con sus equipos, con sus salones muy bonitos, con sus bibliotecas, sino porque se diseñó un cuerpo de conocimiento y se transmitió a muchas personas que están aquí o que están en el pregrado, en fin.
pero era el curso de astrofísica con Alonso Sepúlveda, el de mecánica celeste, el astronomía para niños con Olga Penagos. Entonces yo creo que hay una serie de profesores que están en estos primeros cursos que hay que pues reconocer, y si se escribe la historia de la astronomía en Antioquia hay que pues tenerlos en cuenta y pensar que fue a través de ese pensum, de ese cuerpo de conocimientos, como se desarrolló también la astronomía de Antioquia. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Sí. Sí, buenas noches. Bueno, era más como, bueno, dentro de la historia pues, que nos hace Jorge Zuluaga desde la parte profesional, de pronto preguntar por el impacto de otros dos eventos que se dieron acá en Antioquia. Uno fue, bueno, uno solo tengo el dato, nombre y más o menos fecha porque yo no vivía en Medellín en ese entonces, pero a través de los grupos aficionados de astronomía se dio a la historia como que fue un evento que marcó y me extrañó como que no hicieras mención en ese recorderis, y es precisamente la época de Kevin Marshall, el simposio de astrofísica que organizó Planetario hacia el 98-99, ¿cierto? Entonces como preguntar un poco, pues tengo ahí como un poco la pregunta de qué forma también impacta este evento que se organiza de este simposio internacional de astrofísica en Antioquia. ¿Ah? Tengo como referente que fue de pronto desde Planetario el primer evento como de gran impacto alrededor de astrofísica acá como en la región, pues algo de lo que se me ha permeado como desde la historia que se cuenta en los grupos aficionados, por el hecho de que pues yo no soy de acá, de esa época no me correspondió, pero fue como lo que llegó a historia a mi parte, y también el hecho de ya la consolidación de los congresos profesionales a nivel de astrofísica, que lo que fue el COCOA, que precisamente la primera versión del COCOA se desarrolló justamente acá en la ciudad de Medellín, en la Universidad de AFIT, entre AFIT, Antioquia y pues, distintos colaboradores. Entonces me quedó como esa duda de, bueno, relacionado con profesionales, ¿por qué la ausencia de pronto de esa mención? Muchas gracias. Le pediría entonces el favor a Gabriel Jaime, si es tan amable, nos hace un resumen de esos eventos que se dieron en la ciudad, que de hecho fueron muchos, y bueno, yo creo que algunos de los aquí presentes recordamos, incluso otros pues que marcaron, digamos, la historia local del tema. Entonces le agradecería si nos hace una breve presentación del tema, y luego a Jorge sobre el tema de los eventos a partir de COCOA. Sí, con mucho gusto. Kevin Marshall vino a la ciudad de Medellín y lo conocí como profesor de inglés. Él había estudiado ingeniería metalúrgica en Inglaterra y con una gran pasión y un gran entusiasmo se dedicó a divulgar la astronomía, inclusive fundando una pequeña revista llamada Hermes, que es el mensajero de los dioses y el mensajero de la astronomía. Y compartimos en ese tiempo una gran amistad. Pero es que hoy que han pasado los años, yo sé que las cosas están compuestas de una dualidad, del ser y del no ser, del amor y del desamor, y que eso no es nada normal, que eso hace parte de la vida. Kevin fue gran amigo y fue también un rival. Y con Kevin compartimos muchas cosas al punto de apostarle a aventuras románticas. Por ejemplo, traigamos a Patrick Moore de Inglaterra. Kevin se había fascinado con las lecciones de Patrick Moore en la BBC de Londres y lo había conocido personalmente. Y yo le dije, ¿cómo hacemos? Y pensamos, rifemos un telescopio. Y yo fui el fiador de ese telescopio. Y Guillermo Gaviria Echeverry, que en ese momento era senador y aficionado a la astronomía, el padre de Aníbal Gaviria, el alcalde de la ciudad, le apostó a que él podía conseguir unos tiquetes baratos para traer a Patrick Moore.
y trajimos a Patrick Moore en un viaje que llamamos lechero, haciendo escala en todas partes. Y vino Patrick Moore deshidratado a Medellín. Hicimos el congreso en Quirama y fue realmente extraordinario. Vinieron con él además pues otros astrónomos, Jorge Arias de Grave, que vino como director del observatorio, o exdirector del observatorio, el propio director, el doctor Joaquín Vallejo Arbeláez, en fin. Después seguimos con los ingleses, pues claro, Kevin inglés, y le apostamos a 3 astrónomos ingleses, a Patrick Moore, que murió hace poco, a Nigel Hembes y a Heather Cooper. Nigel Hembes, uno de los grandes divulgadores de la astrofísica en Inglaterra, y Heather Cooper, autora de varios libros, inclusive de astronomía, astrofísica para niños. Y hicimos esto en la Cámara de Comercio de Medellín. El día anterior, la noche anterior, habían asesinado a Luis Carlos Galán. Ustedes se imaginan el impacto nacional que sentimos, que vivimos, para estar preparados al día siguiente para abrir un congreso de astronomía, un encuentro de astronomía con estos 3 ingleses. A pesar de todo, se llenó el auditorio de la Cámara de Comercio y el encuentro fue todo un éxito. En el año 96, después de que hiciera una gira por Alemania, dictando conferencias sobre el tema de Humboldt y la astronomía en Colombia, yo fui apartado del planetario, salí en agosto del 96, y un año más tarde, o 2 años más tarde, Kevin Marshall se hizo presente en Colombia y resolvió, él, con el apoyo de Guillermo Gaviria Echeverri, el padre de Aníbal, hacer un gran encuentro de astronomía, de astrofísica en Medellín, en el planetario. Y se trajo el staff de astrofísica de Cambridge. Aquí estuvo, en este mismo estrado, todo el staff de Cambridge, que es a lo que tú te refieres. Es decir, haber traído estos personajes, el director, el subdirector, los astrónomos más competentes, eso fue una verdadera aventura, un verdadero pues, acto insólito completamente. De manera que se hicieron cosas y se han hecho y se seguirán haciendo en Medellín cosas insólitas, porque nosotros estamos hechos de una naturaleza atómica, es decir, es tanta la energía que se condensa en el núcleo del átomo que el salto cuántico se dispara cada vez con más fuerza y no sabemos, es impredecible, es pura cuántica lo que va a ocurrir, hacer esas aventuras. De manera que si aquí estuvo el staff de Cambridge, imagínense cómo no podrían de hacerse otros eventos similares a este. No, nada que agregar. Yo estuve en el evento y estoy de acuerdo con Eduardo, hay que incluir el evento, obviamente, en la historia, lo mismo que el COCOA. Hubo muchos eventos después del 98 profesionales. La verdad es que en el 98 fue la primera vez que yo conocí a un astrónomo profesional, escritor de los libros de astrofísica que yo estaba leyendo, que yo conocía de los artículos, y lo vi dictando una conferencia que era Richard Ellis. Y efectivamente eso marcó la historia a nivel profesional de la astronomía. Entonces, de acuerdo con Edward, pues nos saltamos cosas. Lo mismo el COCOA, que lo organizamos nosotros. Les cuento como anécdota, el COCOA fue un correo que mandaron los profesionales a los demás profesionales y dijeron, a ver, ¿quién organiza eso? Nadie levantó la mano, y entonces en medio de la pendejada paisa, nosotros dijimos, pues hagámoslo nosotros, que vaya y hagamos algo, y después nos arrepentimos como dijimos que lo hiciéramos. Suele ser muy complicado y se hizo, y ahí arrancaron los COCOAs. Entonces, Eduardo, bienvenido a tu comentario. Y me parece que es interesante porque a estas alturas del paseo los estudiantes de astronomía no quieren pasa, que nadie le ha dado por preguntar de dónde salió el nombre. ¿Cuál? COCOA. Ah, COCOA. Está pintado, Leo. Sí, ¿no les parece que es muy curioso? Resulta que cuando estábamos escribiendo el decreto presidencial con el que se creó la Comisión Colombiana del Espacio, se estaban buscando nombres para esa comisión.
y entonces dentro de las propuestas estaban Comisión Colombiana Aeroespacial, ¿sí? ¿Les va sonando o no? Entonces decía, pues que eso, si uno se pone a hacer el apócope del asunto, les suena es como COCOA, ¿cierto? O sea, Comisión Colombiana Aeroespacial. Entonces no, el COCOA suena demasiado... Eso, demasiado light, de pronto sale que es cocoa sin azúcar, entonces no, mejor pongamos la CCE, Comisión Colombiana del Espacio, así quedó en el decreto, pero cocoa... La otra opción es coca, pero no. Había esa otra, pero no fue, esa sí fue peor recibida. Entonces, dentro de las opciones estaba esa, Como nos quedamos con el nombrecito, porque entenderán de dónde salió el nombre, pues porque la idea... como dice el doctor Gabriel Jaime, esas ideas raras siempre salen como por acá. Nos quedamos con la idea, y cuando se presentó la oportunidad de hacer el primer congreso colombiano de astrónomos, de verdad, de hecho, solo por astrónomos colombianos, se propuso ese nombre, y de hecho fue bastante sonoro, ha gustado, e incluso hubo una época en la que trataron de quitarlo pues para el segundo evento en el Observatorio Nacional, pero prevaleció el nombre porque ya tenía sentido pues en la memoria de la gente. Los sucesores de Mutes fueron los que quisieron quitarlo. Sí. Hay un comentario. Perdón, hay un comentario por ahí. Bueno, primero pues creo que es muy emocionante estar aquí pues con Gabriel Jaime contándonos también como la historia de estos momentos vividos, y no solo pues de los que él vivió, sino de todo lo anterior. Y en particular pues yo quería también resaltar un evento que fue tal vez uno de los primeros eventos a los que yo también asistí, fue antes de estos años 98, que fue en el 94, un congreso internacional de astronomía, sí, no, aquí, que se llamaba del Big Bang al Big Bones, que vinieron personas como José Luis Comellas, como Dieter Bornholz, que trabajaba en estructura en gran escala del universo, y en particular lo que dice Leo. Tuvimos a un astrónomo colombiano que digamos acaba de participar en, yo diría que tal vez la investigación más influyente del inicio de los años 90, que fue el COBE, ¿cierto? Que fue sobre la radiación cósmica de fondo. Y que por cierto marcó la historia de la astronomía en Colombia. O sea, sin esa investigación, sin que la gente de la Universidad de los Andes en Colombia hubiera participado del grupo de trabajo del Cosmic Background Explorer, no se hubiera desarrollado toda esta temática. Entonces pues me parece que ese era un evento que mostraba mucho, y pues lo traigo a colación porque precisamente es de esas cosas que uno trata cuando está pensando en qué somos los paisas, ¿cierto? Los paisas siempre están encerrados entre montañas, pero esas montañas no nos impidieron pues como ver y socializar con esas otras comunidades. Entonces me parece que es muy importante, y dentro de las cosas que tenemos actualmente, pues esos esfuerzos continúan, y quiero resaltar, pues no sé si ya se fue Diego Jiménez, pero Diego, en compañía de Jorge y de Leo, lideraron una iniciativa que fue la creación de un nodo andino de la Organización de Astronomía para el Desarrollo. Ellos lanzaron la idea, actualmente esa idea está rodando, es una idea de integración también pues de todos los países de la comunidad andina, y esas cosas se gestaron a partir de todas esas cosas de ese contacto con las comunidades internacionales. Entonces me parece que es de resaltar que siempre esa fue la vocación, ¿cierto? Siempre fue la vocación. Y no sé por qué llegué un poquito tarde, pues también mencionar así dentro de las cosas históricas, y es que nosotros somos vecinos de donde vivía Caldas, ¿no? Donde vivió Caldas, no sé si lo mencionaste, bueno, y que precisamente eso da mucho sentido a que estas cosas sigan pasando en Antioquia, que sigan en medio de todos estos conflictos, nosotros seguimos creando, ¿cierto? Y usando la ciencia como una salida creativa a los conflictos. Entonces, quiero comentar eso. Un comentario: ayer me visitó a la oficina una tataranieta creo que es tataranieta de Caldas, venía de Popayán, vino solo de Popayán a Medellín, a la universidad, a hablar con los astrónomos de Medellín, porque quieren que otra vez la astronomía vuelva a Popayán. Entonces nos están preguntando, incluso es una cosa para
plantearles de Explora que debemos traer la astronomía a la casa de Caldas. Es que tú tocas unos temas que lo sacan a uno cuánticamente. Imagínense que Caldas había conocido a José María Cabal en Santa Fe, y José María Cabal, muy amigo de Nariño. José María Cabal y Nariño no solamente tenían libros, sino que Nariño tenía un microscopio, tenía un barómetro, es decir, tenían una gran afición por las ciencias naturales. Y Caldas era obsesivo, era empeliculado, mucho más que León Jaime. Caldas le escribe a José María Cabal y le dice: vea, tenemos que tener en Popayán ese telescopio que yo sé que existe en Cali. Conmueva el cielo y la tierra, pero que ese telescopio venga a Popayán, porque aquí tenemos que tener un observatorio para la astronomía. Es decir, esa obsesión sigue latente. Los payaneses tienen que realmente dar en el clavo de poner la astronomía en el puesto, pero la han puesto. En mayo de este año visité la Universidad de Johns Hopkins, el departamento de astrofísica, y allí me encontré con John William Appel. John William Appel Uruburu. John William Appel vino aquí al planetario con los papás cuando tenía 8 años. Se bajaron en una camioneta toda empolvada, llena de tiesto, y me dijeron: nosotros traemos una exposición de física de Popayán, ¿usted nos la deja exhibir? Y yo le dije: bueno, camine, pero se toman un fresquito, se comen alguna cosita en la cafetería, porque vea como vienen de fatigados. Y a los 2 o 3 días teníamos montada una exposición de física interactiva aquí en los corredores del planetario. Yo me acuerdo de ese monito jugando con estas bolitas del momento angular, montando las pesitas, es decir, el experimento de Bernoulli, haciendo cositas. Y de pronto me dicen: bueno, es que el muchacho va a estudiar astronomía. El muchacho efectivamente estudia astronomía, se graduó este año en Cambridge, en Princeton, sacó el doctorado en cosmología y ahora está trabajando en Johns Hopkins. Ese muchacho es, por el papá, americano, y por la mamá, tataranieto de Guillermo Valencia, el poeta de Popayán. De manera que esto no se pierde, es decir, lo que se infunde con amor, lo que se transmite, como decía Andrés Posada Arango, eso nunca se pierde, porque queda esa semillita. De manera que nosotros estamos ante la eclosión de un movimiento que yo bautizaría con el nombre de la empresa del conocimiento. La empresa del conocimiento es la empresa del futuro. En Johns Hopkins yo pregunto: bueno, ¿y quién sostiene esto? ¿Quién paga ese telescopio que usted está construyendo en este momento? Porque John William está construyendo un nuevo telescopio que va a ser montado para radiación milimétrica en Atacama, al lado de Alma. Me dice que esto lo paga pues el alcalde de Nueva York, es decir, los mecenas. Nosotros tenemos que comprometer a los mecenas, a la gente rica de Antioquia, para que le apuesten a una empresa que no tiene una limitación específica en astronomía solamente o astrofísica, sino que es la empresa del conocimiento. Es una empresa brutal, es una empresa loca, pero es la empresa de la innovación, es la empresa de la imaginación. Decía Albert Einstein que en los tiempos de crisis la imaginación es mucho más importante que la misma inteligencia. La imaginación es la que lo lleva a uno a volar a las estrellas. De manera que Antioquia tiene que volar en el futuro próximo hacia esa empresa del conocimiento. Salir un poco de la mentalidad antioqueña de que lo que verdaderamente es importante es lo que da plata, porque nosotros aquí en Antioquia hemos sido enamorados de esa filosofía, del talentico del bueno, del que da plata. Tenemos que apostarle al talentico que no da plata, pero que da conocimiento, que da emoción, que da innovación y que de pronto da mucho dinero, porque la economía se desarrolla es así, con esos saltos de innovación y de creatividad. Otro boomerang, hablando de Regina Barona, que es la tataranieta que lo resultó ayer, resultó ser
que hasta ahí Ignacio Ferrín agarrado, bajándose por ahí. Él dice que tiene por ahí unas 15.000 imágenes ya de toda Colombia, del clima de Colombia, que tiene estudiado el clima de Colombia. Pues resultó ser que el Parque Nacional de Puracé, en el Valle, en Cauca, cerca de Popayán, pues parece que va a ser el sitio donde se podría instalar el telescopio profesional colombiano, un telescopio de alta montaña. Y pues por la gestión de los descendientes de Caldas, que tienen muy buena relación con la gobernación del Cauca, en este momento es aún más viable que tal vez el telescopio se construya en Cauca por la influencia de Caldas a que se construya, por ejemplo, en el Huila, en el desierto de la Tatacoa. Entonces puede que dé un giro interesante la historia y que terminemos devolviéndole al Cauca a Popayán un tesoro de Antioquia, ¿cierto? Y es el tesoro de la ventana a las estrellas que nos va a llevar a esa ciencia, a ese desarrollo de la empresa del conocimiento en Colombia. Don Gabriel, buenas noches. Usted hizo un comentario sobre la Escuela de Minas y de alguna gente que estuvo en la Escuela de Minas. En algún tiempo, si no estuvo en la Escuela de Minas, perteneció a la Universidad de Antioquia y luego pasó a la Nacional. Usted me corrobora el dato si no es así. Me llamó la atención de que no se hiciera mención de ningún personaje en la Universidad Nacional aquí en Medellín que participara en astronomía, porque me acuerdo yo que la primera clase de astronomía que recibí así patente fue el profesor Miguel Monsalve allá en la Universidad Nacional, y aquí en esta charla nadie hizo mención a la Universidad Nacional, pero aquí en Medellín. Sí, lo que pasa es que los 20 minutos y los 30 que me tomé son cortos. Efectivamente, Miguel Monsalve es uno de los padres pedagógicos de la astronomía en Medellín. Es el pedagogo número 1. Él es maestro y nos ha enseñado muchísimo. Y ha llevado el conocimiento de la astronomía a lo elemental, a lo que se podía hacer fácilmente, a construir un reloj de sol, a construir un astrolabio, a construir la marcación de solsticios y equinoccios a lo largo del año en forma sencilla. Es admirable. Pero tenemos que citar otros maestros, por ejemplo Alberto Sánchez. Alberto Sánchez en astrofísica, colega de Alonso y de Jorge Iván, con el mismo récord en Italia, una persona valiosísima que aquí estuvo dándonos conferencias en muchos campos. Y yo creo que de la Nacional podríamos citar muchos, pero entre esos muchos citar al doctor Luis de Grey Bravo. El doctor Luis de Grey, matemático, fundamentalmente, fue invitado prácticamente la víspera de morir. Se le desarrolló un cáncer en la vesícula que se desarrolló muy rápido. Fue invitado a la Universidad de París, como decimos la Universidad de la Sorbona, la Universidad de París, para dictar un curso de mecánica celeste. Yo conocí la carta personalmente, me la mostró la viuda del doctor de Grey. De manera que nosotros tenemos en la Nacional, particularmente en Minas, gente valiosísima, el propio profesor Carlos Garner, profesor de William, y Octavio Restrepo, gente valiosísima. Lo que pasa es que 20 minutos, 30, una hora, tendríamos que seguir aquí para poder escribir esta historia apasionante de las ciencias y de la astronomía. Doctor Gabriel Jaime, y yo quisiera aclarar un poco respecto al tema de la Universidad de Antioquia con la Universidad Nacional. En efecto, o sea, recordemos que es que el conjunto de lo que actualmente llamamos la plazuela de San Ignacio, que ni siquiera se llama así, se llama Plaza José Félix de Restrepo. ¿Le suena el nombre de lo que ha mencionado hoy? La Plaza José Félix de Restrepo tiene 3 edificios emblemáticos que tuvieron mucho que ver con el proceso de independencia, no solo de Antioquia, sino de Colombia. El uno es el claustro de los hermanos franciscanos, que es donde actualmente tiene una sede Confama. El segundo es el actual templo de San Ignacio, que era templo de San Francisco en aquella época. Y el edificio histórico de la Universidad de Antioquia, que aloja el auditorio que se llama Paraninfo. O sea, el edificio no se llama Paraninfo, el auditorio es el que se llama Paraninfo. O sea, 2 o 3 cositas para aclarar. Entonces, en ese edificio era el Real Colegio de los Franciscanos, que empezó la construcción en el año 1803 y que durante la época de la independencia de Colombia, pues en esa época pues
de la gesta pues emancipadora en general pues de la región, estuvo cerrado una época. Se expropió por parte del gobierno nacional por allá en 1822 y allá se fundó el Colegio de Antioquia, no recuerdo si fue en 1822 o 1823, adscrito al Colegio de Antioquia. Posteriormente pues al Colegio del Estado pues como tal, se fundó la Escuela Nacional de Minas, que tuvo su sede ahí, no ahí sino ahí cerquita, y posteriormente ya me recuerda don William más o menos en qué época fue construida la Facultad de Minas actual. Por aquí me dicen 35-40, entonces realmente, o sea, todo el... ¿Cómo? La misma familia, o sea, todos se trataban de la misma familia en la época. De hecho, pues, fue de ahí de donde surgió, digamos, la nueva sede de la Universidad Nacional, pero que en su momento hacía parte de la Universidad de Antioquia, pero, digamos, todo era el mismo asunto. Recordar que quien trajo la cátedra de astronomía a Medellín fue el mismo que trajo la ingeniería a Medellín, que fue nada menos que Francisco José de Caldas y Tenorio, ¿cierto? Y dictó sus primeras cátedras de astronomía precisamente en el Colegio de Antioquia, todavía no se llamaba Colegio de Antioquia, porque era en 1814, siendo, digamos, tomado por los militares de la época en la plaza de Medellín. Sí, por ahí hay un comentario y entonces vamos dando... ¿alguien más quiere intervenir entonces para que vayamos cerrando el ejercicio? Sí, lo bueno. Entonces, Yolanda y Will. Pienso que hoy también tenemos que reconocer lo que se ha hecho aquí en materia de publicaciones. Yo no sé quién las está catalogando, recogiendo, clasificando, porque es demasiado importante. Uno tiene folletos científicos en la casa, o anuarios, o efemérides, o mensuarios, o los folletos de los cursos de astronomía que se dictaron aquí, que están todos también en publicaciones, pero me parece que en la historia de la astronomía en Antioquia es como muy importante reconocer toda esa capacidad que tenemos nosotros de publicar y de pasar al futuro a través de las publicaciones. Entonces, y hay una persona muy especial que debemos hoy recordar, y es Rodrigo Gallego, empecinado con el mensuario, lo financiaba, conseguía como fuera para las efemérides. Entonces todas esas cosas pues que cuestan tanto esfuerzo, alguien las tiene que... Yo no sé si la Universidad de Antioquia en su biblioteca o en la Facultad de Astronomía estará recogiendo sus materiales. No, lamentablemente no, Yolanda, y reconozco que es muy importante lo que estás diciendo. Una cosa que es bien importante, ya que lo mencionas, es que Rodrigo también fue la persona que le puso todo el pecho al tema de la publicación de las efemérides con Andrés Mejía, que elaboraba Andrés Mejía, que financió finalmente la Universidad Pontificia Bolivariana, que puso ahí su grano de arena al desarrollo de la astronomía. Efemérides que fueron muy importantes también en su momento profesionalmente. Hoy en día el problema es que ya todo se calcula con un computador y todos los programas estelares te da lo mismo que sea las efemérides. Pero yo me acuerdo desde que llegaban las efemérides de San Fernando allá a la Universidad de Antioquia porque nos suscribimos, hasta las efemérides que producía, y eso fue Rodrigo fue el que produjo esos libros. Esos libros sí los conservo yo, las efemérides, que son libros históricos, inclusive los utilizo como consulta en los cursos de mecánica celeste, porque él explica ahí cómo se calcula. Me parece que es un momento interesante para recordar. Por ejemplo, a mí se me ocurre, vos no tenés guardado, Gary, las programaciones del planetario de la época. Esas programaciones yo las adoraba. Sí, las programaciones. No, así las quiero ver en una urna. Yo quiero hacer una anotacioncita simplemente. Cuando se escogió el sitio para el planetario de Medellín, se escogió aquí por su vecindad con el Jardín Botánico y para rememorar que la ciencia en Colombia se inició en el Observatorio Astronómico Nacional y con la expedición botánica. Entonces, el que estemos aquí, vecinos al Jardín Botánico, tiene ese sentido de remembranza histórica sobre cómo se inició la ciencia en Colombia. Quería anotar eso.
Muchas gracias, don William. Entonces, pues yo pienso que ya es como prudente pues que demos por terminada esta sesión. Les quiero mostrar un pequeño detalle, no sé si ustedes recuerdan esto. ¿Sí? ¿Cómo? El doodle. El doodle. Sí. Ah, no, esperen, edita esto. Lo que yo les quería era mostrar una cosita muy delicada. Ustedes recuerdan que el himno antioqueño es astronómico. No, entonces por eso los pongo. Amo el sol porque anda libre. Amo el sol porque anda libre. Y así por el estilo. Sí, lo bueno es que también habla de las niñas, entonces eso nos saca un poquito de romanticismo patrio. Pero bueno, sí, les agradecemos mucho la asistencia a este evento, en particular a los ponentes, y los despedimos con un fuerte aplauso. Y a los que no les moleste, les voy a poner un micrófono. Ustedes verán si lo cantan o si no, con su permiso. Que es registro. Y se los pongo para que lo canten si no lo saben. Porque silba con libertad en las selvas, el hacha que mis mayores me dejaron por herencia, la tierra porque sus golpes libres hacen resuena.